Hoy nos vamos a clavar en una pregunta que, la verdad, parece una contradicción andante. A ver. ¿Se puede ser una persona espiritual y al mismo tiempo un pensador crítico? Uf, la gran pregunta. O sea, para creer hay que de alguna forma apagar el interruptor de la razón. Es que es la gran tensión, ¿no? La fe contra la lógica, la intuición contra el análisis. Digo, es un debate que lleva siglos en la filosofía. Sí, claro, Y que hoy pues se vive de forma súper personal en muchísimos caminos de crecimiento. justamente. Y para explorar este choque de trenes, tenemos un material que es una joya. ¿Ah, sí? A simple vista, es solo el anuncio de un taller en línea, pero en unas cuantas líneas captura el conflicto de una manera brutalmente honesta. Órale. Nuestra misión hoy es desmenuzar este texto, entender no solo el problema que plantea, sino la solución, que es un tanto radical que propone. El taller se llama Taller con Moss, Pensamiento Crítico en la Espiritualidad. Pues el título ya es toda una declaración de intenciones. No se anda con rodeos. Para nada. Y arranca con una frase que es un gancho al hígado. Cito, ¿eh? Seamos honestos. En mucha espiritualidad actual, pensar está mal visto. ¡Wow! Ok, paremos aquí. No dice en toda, pero sí en mucha. Y la frase mal visto, tiene un peso social de comunidad muy fuerte. Totalmente. ¿Por qué no dice que sea incorrecto, sino mal visto? Y eso apunta a una presión de grupo. Exacto. Y va directo a una experiencia que, híjole, muchísima gente ha sentido. Esa idea de que para conectar con lo sagrado tienes que dejar tu mente analítica en la puerta. Como si fuera un abrigo sucio. Ándale, como si estorbara. Y el texto no se queda en la teoría, te pone los ejemplos de cómo funciona esta presión en la vida real. Dice que si cuestionas algo, la respuesta automática es tu ego. Ahí tienes el primer mecanismo. Es lo que en sociología a veces se llama un cliché que termina el pensamiento. ¿Cómo? Sí, es una frase corta, pegajosa y está diseñada para cortar de raíz cualquier línea de investigación crítica. En vez de responder a tu pregunta, invalida al que pregunta. Claro, te ataca a ti. Exacto. Te acusa de tener un defecto espiritual, el ego, y con eso, pues se acaba la discusión. Y te aísla, porque si el problema es tu ego, es algo que tienes que resolver tú solo, en silencio. Claro. El segundo ejemplo que da es todavía más sutil. Si dudas, es que no estás listo. Este es brillante y perverso. ¿Verdad? Porque establece una jerarquía invisible. Están los que entienden y los que, pues, no están listos. Tu duda no es una señal de que la enseñanza pueda ser confusa o contradictoria. contradictoria. No. Es una prueba de tu propia inmadurez. La responsabilidad, de nuevo, es tuya. El sistema, la doctrina, el maestro, ellos son infalibles. Y la tercera es la clásica, si algo no te late o no te checa, la respuesta es, tienes que trabajarlo. Que es la versión terapéutica de las anteriores. Sí. Implica que tu incapacidad para aceptar la doctrina es en realidad un trauma no resuelto, un bloqueo psicológico. Me recuerda a un conocido que estuvo en un retiro y preguntó cómo una enseñanza contradecía la del día anterior. ¿Y qué le dijeron? El guía le dijo que su mente estaba demasiado apegada a la lógica lineal. Fin de la conversación. Es un mecanismo de defensa para la doctrina increíblemente eficaz. Mecanismos de defensa para proteger la enseñanza y el poder de quien la imparte, ¿no? Sin duda, protegen la cohesión del grupo y la autoridad de la figura central. Claro. Si logras que cada individuo crea que sus dudas son un problema personal, un fallo interno, la estructura de poder se mantiene intacta, inmune a cualquier tipo de escrutinio. Y nadie se atreve a decir en voz alta, oigan, ¿y si esto simplemente no tiene sentido? Exactamente. Ok. Después del desarmar al que duda con estas tres frases, el texto le da la vuelta a la tortilla con una sola pregunta que es dinamita pura. A ver. ¿Y si el problema no eres tú, sino la espiritualidad que pide obediencia ciega? Y eso para alguien que ha estado metido ahí es como si de repente le dijeran que la Tierra no es el centro del universo. Totalmente. Te cambia toda la perspectiva. Es una invitación a recuperar el juicio propio, a pensar que quizás no estás fallado, sino que estás dentro de un sistema fallido. Es un acto de empoderamiento intelectual tremendo. Y aquí es donde la cosa se pone buena. El taller propone hacer algo que describe como peligroso para algunos. Me encanta que use esa palabra, peligroso. ¿Sí? Le da un aire de acto de rebeldía. Porque lo es.
Para una estructura de poder basada en la obediencia, alguien que piensa por sí mismo no es un buscador, es una amenaza. Es una amenaza, claro. El pensamiento crítico es la herramienta que puede desmantelar el castillo de naipes. Por eso es peligroso. Y las acciones que propone son muy concretas. La primera, usar la inteligencia. Así, sin más. Ándale. En un mundo donde se habla de usar el corazón, la intuición, la energía, este taller te dice, vamos a usar el cerebro. Lo cual ya es toda una declaración de principios. Es una reivindicación de una facultad humana que a menudo se menosprecia en estos círculos. Como si fuera algo poco evolucionado. Justo, o un obstáculo para la verdadera conexión. La segunda acción es revisar frases sagradas. Esto ya es meterse en la médula. Sí, ahí ya. No es solo pensar en abstracto, es aplicar la lupa a las vacas sagradas de la doctrina. Exacto. Las frases sagradas suelen ser el núcleo de un sistema de creencias, esas que se repiten como mantras y que nadie se atreve a tocar. Claro. Proponer revisarlas es tratarlas no como dogmas divinos, sino como ideas. Y las ideas se pueden analizar, contextualizar, debatir y hasta descartar. Es un paso muy valiente. Y la tercera, para que no quede duda, le pone nombre y apellido al campo de juego. Aplicar un curso de milagros sin apagar el cerebro. La mención específica de un curso de milagros es clave. No es un texto cualquiera. No para nada. Es un libro que afirma haber sido dictado a su escriba por una voz interna que se identificó como Jesús. Su lenguaje es denso, aforístico, muy dogmático. O sea, el texto por su propia naturaleza Invita a la aceptación, no al debate. está diseñado para ser recibido, no cuestionado. Precisamente. Por eso, proponer un análisis crítico desde adentro, usando sus propias herramientas, pero con el cerebro encendido, es tan radical. ¿Sí? Es como proponerle a un creyente que haga una revisión de estilo de la Biblia. Es una aproximación que para muchos roza la herejía. Ahora, el texto parece que se adelanta a esa posible acusación, porque justo después hace una aclaración que me parece fundamental. Dice, no es un ataque al curso, es un ataque a la credulidad disfrazada de paz. Una distinción brillante. Separa la enseñanza de la actitud con la que se reside. Justo. El autor no se posiciona como un enemigo del libro, sino como un enemigo de la ingenuidad, del tragárselo todo sin masticar. Me parece muy potente la frase credulidad disfrazada de paz, pero te pregunto, ¿no hay un riesgo al revés? ¿Cómo? El de un intelectualismo que analiza tanto que le quita toda la magia o el misterio a la experiencia espiritual, una especie de parálisis por análisis. Es una tensión real y es el principal contraargumento. Muchos dirían que la espiritualidad empieza justo donde termina la razón. Claro. Sin embargo, lo que este taller parece proponer no es reemplazar la fe con la lógica, sino asegurarse de que la fe no se construya sobre cimientos endebles. Ok. La frase disfrazada de paz sugiere una tranquilidad falsa, una paz que depende de no hacer preguntas incómodas. La paz del que prefiere no saber. Exacto, es la paz de la ignorancia voluntaria. Lo que se plantea aquí es la posibilidad de una paz más robusta, una que no se rompe cuando le haces una pregunta difícil. Una paz que ya pasó la prueba. Una paz que ha sobrevivido al escrutinio es, por definición, mucho más fuerte y auténtica. Una paz a prueba de balas. Y para dejar esto todavía más claro, el anuncio pone una advertencia, un filtro de entrada muy claro. Lo cual es muy honesto. En lugar de intentar venderle la idea a todo el mundo, dice claramente, esto no es para todos. Dice, este taller no es para quienes necesitan certezas rápidas, ni para quienes creen que cuestionar es traicionar a Dios. Dos perfiles muy bien definidos. El primero es el del buscador de hacks espirituales, la persona que quiere la respuesta ya, la solución mágica que le quite la ansiedad. Sí, el atajo. El atajo. El taller le dice, aquí no la vas a encontrar. Aquí venimos a trabajar, a pensar, y eso lleva tiempo y esfuerzo. Se busca gente que disfrute el proceso de la pregunta, no solo la comodidad de la respuesta. Y el segundo perfil es el de la persona para quien fe y duda son mutuamente excluyentes. La idea de que una pregunta es un acto de deslealtad a lo divino. ¿Qué es el corazón del conflicto? Para este perfil, el pensamiento crítico es una agresión. El taller se protege de esa gente, pero al mismo tiempo les manda un mensaje.
Sí. Si vienes, tienes que estar dispuesto a poner tus creencias más queridas sobre la mesa de disección. Y eso requiere un coraje que no todo el mundo tiene o quiere tener. Luego vienen los detalles prácticos, que aunque parezcan menores, refuerzan todo el concepto. Es por Zoom, dura 3 horas, de 8 a 11 de la mañana. Tiene un costo de $25 e incluye la grabación. 3 horas ya te habla de un seminario, no de una plática de café. No, claro que no. La duración, el costo, la grabación, todo apunta a un evento serio o estructurado. Es un entrenamiento en una habilidad, no solo una charla inspiradora. Te están diciendo te vamos a dar herramientas. Exacto, para que aprendas a pensar de esta manera. Y después de toda esta argumentación, el texto cierra con una frase que es, en mi opinión, el manifiesto completo. La idea central de todo. La que lo amarra todo. Dice, pensar también puede ser un acto espiritual. Y a veces, el más honesto. Y ahí está. ¡Boom! Sí. Es una reivindicación total del intelecto, pero no como una herramienta fría y distante, sino como una vía hacia la espiritualidad. No es un enemigo a vencer, es un aliado para vivir tu camino de una forma más íntegra. La palabra clave es honesto. Implica que una espiritualidad que prohíbe las preguntas, que te obliga a creer cosas que íntimamente sientes que no tienen sentido. Es una forma de deshonestidad contigo mismo. Exactamente. La honestidad espiritual sería, según esta visión, atreverte a mirar tus propias dudas a la cara, enfrentar las contradicciones, las partes que no te checan, en lugar de barrerlas debajo de la alfombra en nombre de una supuesta paz o lealtad. Es un llamado a una vida espiritual donde la cabeza y el corazón no están divorciados, sino que colaboran en la misma búsqueda. Entonces, si conectamos todos los puntos, lo que nos deja este pequeño texto es una invitación a la rebelión. Sí, me gusta esa palabra. Una rebelión contra la comodidad de la certeza fácil y a favor de una fe que no sea prestada o heredada, sino conquistada a través del propio esfuerzo intelectual y vital. Es un llamado a la soberanía personal. La propuesta no es que te vuelvas ateo o que tires todos tus libros espirituales a la basura. No, claro que no. Es que los habites de una manera más consciente, más adulta. Que pases de ser un seguidor pasivo a ser un practicante activo y soberano de tu propio camino, sea cual sea. Y eso implica usar todas tus herramientas. Incluyendo, y quizás especialmente, la inteligencia. Lo que nos lleva inevitablemente a una reflexión para quien nos escucha. Si aceptamos por un momento la premisa de este texto, que pensar críticamente puede ser el acto espiritual más honesto. Una pregunta que ya no es sobre el taller, sino sobre la propia vida. Exactamente. La pregunta es, ¿qué creencia personal, qué frase sagrada que repetimos en nuestro día a día, qué dogma familiar, profesional o espiritual se beneficiaría de ser puesto bajo la lupa de nuestra propia inteligencia, con honestidad brutal, aunque el proceso sea incómodo? ¿Qué idea hemos aceptado sin cuestionar y ya es hora de revisar?